Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más para compartirles el bendito y glorioso mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero compartirles un mensaje de consuelo, de esperanza, de fortaleza, de impulso y de ánimo para que usted y yo sigamos adelante, ya que en la vida cristiana nos encontramos con cada lucha, con cada prueba que a veces ni siquiera nos la esperamos y no la imaginamos, pero hoy quiero compartirles un mensaje de ánimo, de aliento y de esperanza para en esos momentos de lucha, de prueba y de adversidad. El mensaje que les quiero compartir en esta hora es el siguiente y lo he titulado de la siguiente manera: cuando en medio de la lucha, la prueba y la adversidad se logra cantar, alabar, orar y adorar a Dios, su poder se manifiesta. Qué importante es que en todo tiempo busquemos a Dios en oración y en todo tiempo le demos gloria, honra, alabanza y adoración, tanto en las buenas como en las malas. Amados hermanos, no es fácil cantar cuando estamos luchando. No es fácil alabar a Dios cuando estamos luchando, batallando en un momento de dura y terrible adversidad. No es nada fácil adorar a Dios cuando estamos batallando fuertemente. Pero debemos saber que cuando nosotros, en medio de la lucha, de la prueba y de la adversidad, oramos, y oramos de verdad y con el corazón y con el alma, humillados y quebrantados, y a la vez cantamos, alabamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, de verdad y en verdad, Dios es capaz de manifestar su poder y de hacer cosas grandes, extraordinarias y sobrenaturales y maravillosas. Porque realmente un canto que a veces cantamos por ahí, un coro que dice que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas y suceden cosas grandes y maravillosas. Y eso es una gran verdad, hermanos. En medio de la lucha, de la prueba y de la adversidad, oremos. Sí, hermanos, oremos. En medio de la lucha, de la prueba y de la adversidad, cantemos y alabemos a Dios con todo nuestro corazón, que será un sacrificio de alabanza realmente agradable al Señor. En medio de la lucha, de la prueba y de la adversidad, adoremos a Dios con todo nuestro corazón, derramando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón delante de Él. Adorémosle en espíritu y en verdad. Y usted y yo vamos a ser testigos del poder sobrenatural de Dios, que será capaz de hacer grandes cosas, grandes maravillas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Como lo dice el apóstol Pablo hablando a los hebreos, ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hermanos, hermanas, este mensaje que les comparto hoy lo he fundamentado en la palabra del Señor, y para esto vamos a leer una cita bíblica que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículos 16 hasta el versículo 26. Leemos que dice de la siguiente manera. Hechos 16 al 26, leemos que dice de la siguiente manera. Dice: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando
la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, al magistrado. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Hermanos, miren nada más. Pablo y Silas, por hacer un gran milagro de parte de Dios en la vida de una muchacha que tiene espíritu pitónico, habiéndola libertado en nombre del Señor Jesucristo, los amos de esta muchacha se ensañaron y se levantaron contra Pablo y contra Silas. Y dice que los tomaron y los llevaron a los magistrados, pues para ser juzgados por lo que supuestamente habían hecho. Y siendo llevados a los magistrados, dice que los azotaron. Dice la Biblia aquí, dice la palabra del Señor: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Vea. Y dice más: y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. No estaban disfrutando el momento, estaban en un momento muy duro, difícil y terrible. Imagínense, en la cárcel, hasta el fondo, fría, los pies apretados con el cepo, las manos atadas. Bueno, creo que no es nada agradable estar en una cárcel. Estaba en un momento difícil. Estaban enfrentando una dura lucha, una dura prueba, y estaban enfrentando una terrible y gran adversidad. Pero veamos la postura de ellos en medio de la lucha, en medio de la prueba y en medio de la adversidad. Veamos cuál fue su postura de Pablo y de Silas. Dice el versículo 25 y 26: mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Miren lo que estaban haciendo. En medio de la lucha, oraban. En medio de la lucha, cantaban himnos a Dios, alababan a Dios, oraban. En medio de la prueba, ellos estaban orando y a la vez alababan a Dios con cantos, con himnos, con alabanzas. En medio de la terrible y gran adversidad, ellos estaban orando, estaban alabando y glorificando el nombre del Señor con himnos y alabanzas al Señor. Hermanos, hermanas,
Creo que es la misma postura que debiéramos tomar nosotros en la lucha, en la prueba y en la adversidad. Y en todo momento difícil que pudiéramos pasar en la vida. Pero mire el resultado de su correcta postura ante la lucha, la prueba y la adversidad. Dice el versículo 26, entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos se soltaron. Hermanos, si en medio de la lucha, la prueba y la adversidad, nosotros oramos, cantamos, alabamos, adoramos a Dios, puede suceder cosas grandes, gloriosas y maravillosas. Puede suceder algo extraordinario. Puede suceder algo sobrenatural. Puede suceder algo extranormal. Algo maravilloso y esplendoroso. Mire, tal vez Pablo y Silas ni se lo esperaban. Ellos solamente, en medio de la lucha, la prueba y la adversidad, ellos hacían lo que sabían hacer: cantar, orar, alabar y adorar a Dios. Pero Dios, al ver esta postura de Pablo y de Silas en medio de la lucha, la prueba y la adversidad, Dios fue conmovido y fue movido a misericordia, y su poder fue movido a manifestarse ahí en ese lugar donde estaba Pablo y Silas cantando, alabando y adorando a Dios y orando. Dios fue movido a manifestar su poder haciendo algo sobrenatural, algo extraordinario. ¿Qué sucedió? Dice, entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Miren, las cadenas, el cepo se les quitó, fueron libres, las puertas de la cárcel se abrieron. Bueno, algo grande, algo sorprendente sucedió. ¿Forzaron las chapas de las puertas? No. Hicieron algo extraordinario para que las cadenas se les rompieran, se les caían de las manos y el cepo se les quitara de sus pies. No. Ellos solamente oraban, cantaban y alababan a Dios, y Dios se encargó de manifestar su poder de una forma sobrenatural en ellos y aún en todos los que estaban ahí en esa cárcel. Algo maravilloso sucedió. ¿Solamente por qué? Porque Pablo y Silas, en medio de la lucha, la prueba y la adversidad, ellos le dieron la gloria a Dios y oraban, hablaban con Dios, platicaban con Dios, tuvieron comunión con Dios. Aún ahí en la cárcel tuvieron comunión con Dios, y aún ahí en la cárcel alabaron a Dios, y Dios les mostró su gloria y su poder. Y quedó demostrado que realmente Pablo y Silas eran siervos del Dios Todopoderoso, tal como lo había declarado la muchacha, la cual tenía ese espíritu pitónico. Ahí quedó claro y demostrado que Pablo y Silas eran hombres de Dios. Eran hombres ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y mire, algo más que sucedió, resultados de su postura correcta y de su valentía y de su firmeza en Dios. Dice el versículo 27, y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro, y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Hermanos, vean nada más.
Dios se manifestó en aquella cárcel de una forma sobrenatural y poderosa, porque sus siervos mantuvieron una postura correcta y en medio de la lucha, la prueba de la adversidad, ellos le dieron la gloria a Dios y se mantuvieron en comunión y en contacto con Dios a través de la oración. Y después de todo eso, hubo algo más. El carcelero fue salvo. La familia del carcelero fue salva. ¡Qué maravilla! Más milagros sucediendo solamente por tomar una correcta y buena postura delante de Dios ante la lucha, la guerra y la adversidad. El carcelero se reconoció, se arrepintió y hasta se bautizó. Su familia de igual manera se reconoció, se arrepintió y también hasta se bautizaron. Una familia entera fue salva para la gloria de Dios. Cuando nosotros, aún en medio de la lucha, de la prueba y de la adversidad, logremos una postura correcta, nos mantengamos firmes en Dios, mantengamos la fe en Dios, mantengamos la esperanza en Dios, y en medio de la lucha, la prueba y la adversidad, sigamos orando y orando aún más todavía, y alabemos a Dios, y alabemos más a Dios todavía. Le cantemos, le adoremos a Dios, le adoremos en espíritu y en verdad. Dios es capaz de hacer cosas grandes y sobrenaturales. Dios se puede manifestar de una forma grande, maravillosa y esplendorosa, así como lo hizo allá en la cárcel de Filipos, donde había sido encarcelado Pablo y Silas. Por eso, hermanos, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, no nos rindamos ante la lucha, ante la guerra, ante la batalla, ante la prueba, ante la adversidad, no. Sigamos firmes. Nuestra fe comienza en Dios, y en medio de todo ello, alabemos a Dios con todo nuestro corazón, que será un real sacrificio agradable de alabanza a nuestro Dios, que lo moverá y lo provocará a manifestar su poder de una forma grande, extraordinaria y sobrenatural. Y muchos podrán realmente darse cuenta que el Dios en el que nosotros hemos creído es el Dios grande, real y todopoderoso y verdadero, que salva, que perdona, que hace milagros y que hace maravillas. Y muchos de los que se les ha predicado tanto el Evangelio y que no han creído por la palabra, al ver las maravillas de Dios en nuestra vida, a través de nuestras vidas, puedan lograr creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios y puedan aceptarlo como su Señor, como su Salvador, y muchos y muchas puedan ser salvos por la palabra de Dios y por los milagros de Dios, respaldando la palabra de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de bendición y edificación y de ánimo, de aliento y de esperanza para continuar hacia adelante aún en medio de la lucha y la prueba y de la adversidad, firmes, porque Dios no nos va a fallar. En la lucha, la prueba y la adversidad, si nosotros mantenemos firmes en Dios y oramos, cantamos, alabamos a Dios y lo adoramos verdaderamente, y lo adoramos en espíritu y en verdad, Dios hará cosas grandes, inimaginables, como nos los ha dicho el Señor en su palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Quiere decir, te mostraré cosas sobrenaturales, inimaginables, cosas que tal vez ni esperas ver, las vas a ver solamente por clamar a mí, dice el Señor, y por esperar en mí, y por confiar en mí, y por mantener tu fe en mí, y por mantener una postura correcta, firme en Dios. Hermanos, hermanas, que Dios los bendiga y los guarde. Hasta la próxima, si nos concede. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Dios sea con ustedes hoy, siempre, por siempre, para siempre. Amén, amén y amén.